Desde San Miguel, esta es la estación de la ciudad. Radio Popular 90.9 FM, la superestación. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Atención, mucha atención. La Iglesia de Cristo en Colonia San Luis de Moncagua les invita a escuchar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escúchelo a través de Radio Popular 90.9 FM y en internet en www.radiopopularsanmiguel.tk los días jueves y viernes de 5:30 a 6 de la tarde. También la Iglesia de Cristo les invita a nuestras reuniones de adoración en Colonia San Luis, segunda etapa, medio kilómetro al sur de la ciudad de Moncagua, salida a San Miguel, los días domingos de 9 a 11 de la mañana y los días sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2613-8201. Y nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro número 50 en San Miguel. Ellos se congregan los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfono 2669-7183 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Efesios 3:10. Les invita la Iglesia de Cristo. Romanos 16:16. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La Iglesia de Cristo reanima tu amor. La Iglesia de Cristo, Colonia San Luis en Moncagua, se complace en presentar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucho cuidado, hermanos y amigos, por lo que dijo el gran apóstol Juan: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es un programa creado con el propósito de ayudarles a purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Quédese con nosotros y les será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. Del buen Salvador, de la desgracia. Es un placer para mí estar con ustedes, fieles oyentes de este programa. Gracias por tener encendida su radio en esta frecuencia. Bueno, hoy no estarán conmigo los hermanos Neftalí y Juan Carlos por algunas razones. Lo que hemos ya estudiado en tiempos atrás ha sido acerca de condiciones para ser salvo, acerca del oír, que es importante, el creer, el arrepentirse y el confesar. Y ayer estuvimos estudiando el tema del bautismo. Así que, amigos oyentes, en esta ocasión deseo compartir con ustedes la razón. Hoy vamos a hablar de la razón para obedecer estos mandamientos. ¿Y por qué? Bueno, el tema en especial es el camino de la cruz, el camino del Cristo crucificado. Dice la palabra de Dios: pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2, versículo 2. El camino del Cristo crucificado, el único camino, mi amigo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La Iglesia de Cristo conmemora la muerte de Cristo, su resurrección y su victoria cada primer día de la semana, los domingos. Como bien dice la Escritura, cada cristiano se congregaba los domingos para partir el pan y hacer memoria del cuerpo, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Así dice Hechos 20, versículo 7. Vamos a hablar un poquito de este tema considerando Juan capítulo 18, aunque no todos los versículos, sino los más resalientes, y Juan capítulo 19, esperando, amigos, que conozcamos un poquito más a Jesús y sus últimos 2 días en esta vida terrenal cuando Él vivió en el cuerpo. De esta manera queremos decirles
que es importante entender lo que dice esta escritura. Juan 18:1 dice la palabra: habiendo dicho Jesús estas cosas. Bueno, le invitamos que lea o anote por ahí Mateo 26, 36 al 46, para contextarlo con estas palabras. Dice Juan: habiendo dicho Jesús estas cosas, es decir, las palabras de despedida, estas se encuentran en el capítulo 13 hasta el 16, y la oración que se encuentra en el capítulo 17 de Juan. Dice: ha llegado la hora del Señor en la cual glorificará a Dios. Es decir, la palabra copa que encontramos nosotros en estas escrituras, y la palabra hora significa todo lo que Jesús iba a sufrir en ese momento y hasta aquel último momento en que al fin dijera: consumado es. A través de este libro Juan ha narrado, mis amigos, los eventos que señalaban esta hora, y en los capítulos 18 y 19 pues describe los detalles de la traición de Judas, el arresto, los juicios y la muerte y sepultura de Jesucristo. Dice que habiendo dicho Jesús estas cosas, 18:1, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Bueno, nos enseña la escritura que era el huerto que se llama Getsemaní. Esto es presentado en Mateo 26, 36. Y muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, según Juan 18, versículo 2. Y Mateo, como ya dije, 26, 36 al 46, y Marcos 14, 32 hasta el 42. Ya habían narrado la experiencia de Jesús en Getsemaní, estos pasajes. Dice que entró en este huerto no para escapar de la muerte, sino para prepararse para la muerte. Comenzó, dice el texto, a entristecerse y angustiarse en gran manera, diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte. La expresión hasta la muerte no era figura, pues la angustia que Jesús sentía era suficiente para matar a cualquiera. Esta angustia sería lo que llamamos postración nerviosa, que es una condición mental que puede ser fatal. Primero se arrodilló, dice Lucas 22:41, y puesto de rodillas oró. Luego cayó sobre su rostro, dice Mateo 26:39, indicando la intensidad de su súplica al Padre. No solamente oró, sino que estando en agonías oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Dice que 3 veces oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 37 al 39. No debemos pensar que Jesús haya experimentado tal agonía simplemente por contemplar la muerte en la cruz, sino más bien por estar plenamente consciente de que sería la expiación, sí, amigo, la víctima sacrificial por los pecados del mundo. Segunda de Corintios 5, 21 y también Isaías 53, 4 al 10. Los pecados míos y los suyos lo oprimían en esos momentos. Por eso se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, dice Lucas 22:43. No podemos comprender, amados oyentes, la súplica ni el sufrimiento de Jesús, porque nunca ha habido y nunca habrá otra muerte semejante. Él no cargó la culpa, sino la pena. Él cargó de los pecados de todo el mundo. Eso dice Isaías 53, del 4 al 12, y Primera de Pedro 2:24, y Segunda de Corintios 5:21. Muchos discípulos de Jesús también se enfrentaron a la muerte por él, sí, con valentía, pero quiero decirles que estos no murieron por los pecados del mundo. Jesús gustó, dice la Biblia, la muerte por todos, Hebreos 2:9. Jesús dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Debemos estar sumamente agradecidos, amigos, a Jesucristo por ese pero, porque a pesar de lo que significaba para él la muerte cruel de la cruz, él dijo: pero que se haga la voluntad del Padre. Jesucristo estaba completamente sumiso al Padre, obediente hasta la muerte, dice Juan 5:30 y 6:38 y Filipenses 2:8. Él vino al mundo para hacer la voluntad del Padre, dice Hebreos 10:5 al 9. Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús bien conocía la perfección del poder y sabiduría del Padre, y por eso
pidió al Dios Todopoderoso: entonces que pase de mí esta copa. Pero no había otra manera de efectuar nuestra salvación, amigo. Si hubiera habido otra manera de hacerlo, sin lugar a dudas, Dios habría aceptado y Jesús habría escapado del sufrimiento de la cruz. Es indispensable que todos entiendan y entendamos que no había y ya no hay otro medio de salvación para los que quieren salvar su vida y volver a Dios. El camino de la cruz, sí, amigo, el camino del Cristo crucificado es la única solución, el único camino. 18:2 de Juan dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Lucas 22:39. Se fue como solía al monte de los olivos. Jesús sabía que Judas llevaría a los judíos a este lugar para prenderle. ¿Por qué pues fue allí? Si hubiera querido esconderse Jesús, ¿no habría ido a este huerto? Es obvio, mi amigo, que fue a este lugar precisamente con el propósito de ser prendido. Fácilmente él hubiera podido haber frustrado el plan de Judas, pero en lugar de frustrarlo, cooperó perfectamente con ese plan. Esto muestra claramente que Cristo voluntariamente dio su vida por nosotros. Sí, mi amigo, eso dice Juan 10, 17 y 18. Por eso dice: me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, dice el Señor. 18:3 de Juan. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Porque verdaderamente se unieron, dice Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Es decir, al salir del huerto del Getsemaní, diciendo: levantaos, vamos. ¿A quién buscabais? Como si Jesús se hubiera escondido de ellos. Esta fue la pregunta. En lugar de esconderse, se adelantó con toda valentía desde este momento y hasta que dijera: consumado es. Mi amigo oyente, Cristo era el comandante de estos eventos. No los judíos y no los romanos, sino Cristo Jesús tenía la voz de mando y estaba controlando todos los eventos relacionados con su muerte. Los judíos creían tener mucha autoridad y los romanos creían tener aún más autoridad, pero Jesucristo es el que en verdad ejercía toda la autoridad. También con esta pregunta Jesús muestra, mi amigo, su inocencia. Pues los fugitivos, si usted sabe, emplean todo medio posible para evitar el arresto. Se esconden, mienten, engañan y, si es posible, huyen para escapar de ello. ¿Cuántos se presentan de esta manera delante de los oficiales? Jesucristo tomó la iniciativa diciendo primero a sus discípulos: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mateo 26:46. ¿Vamos para escapar de ellos? No, vamos para que me entregue en manos de ellos. Aquí otra vez toma la iniciativa preguntando: ¿a quién buscabais? Fíjese que habló a sus enemigos como que si hablaba a amigos. ¿Qué buscabais o qué buscáis? Eso dice el 1:38 de Juan. Entonces dice el Señor: ¿a quién buscabais? Le respondieron en el versículo 5 del 18: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Esta frase es muy importante porque dice que y estaban también con ellos Judas y el que le entregaba. Pero vemos que esta frase yo soy en el 8:58 de Juan dice el texto que antes que Abraham fuese, yo soy. Y en Éxodo 3:14, cuando Moisés estaba frente al Dios Todopoderoso, Dios le dice: yo soy el que soy. Sí, amigo, cuando Jesús dice en este momento yo soy, Él dice: yo soy Dios. Y estaba también con ellos Judas y el que le entregaba, dice al final del 5. Dice el 18:6 de Juan: cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra.
Pregunta, ¿quiénes cayeron a tierra? ¿Quiénes cayeron y retrocedieron? El antecedente, mis amados oyentes, de estos verbos se encuentra en el versículo 3. Una compañía de soldados y alguaciles. Estos soldados romanos y alguaciles judíos perdieron su equilibrio y se cayeron. ¿Cómo se explica esto? Que unos soldados bien entrenados, soldados militares, cayeron a tierra. Bueno, esto se explica, pero ¿cómo se explica también lo que pasó allá con los de Nazaret cuando le echaron fuera de la ciudad? Como dice Lucas 4, 29 al 30, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarle. ¿Pero qué dice? Y él pasó por en medio de ellos y se fue, porque él es Dios. 18, 29, vamos a saltarnos hasta el 29 de Juan 18. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, esto fue cuando ya le presentaron a Jesús, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato sabía perfectamente, mi amigo, que Jesús había sido objeto de envidia por los judíos y que por envidia a los judíos le entregaban. Por eso él quería investigar el asunto. ¿Con qué acusación podrían convencer a Pilato que debería crucificarle? 18:35 de Juan dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? 18:36 dice, respondió Jesús. No, fíjese amigo, no contesta la pregunta del versículo 35, sino la pregunta del versículo 33. Dice Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? El reino de Cristo, mi amigo oyente, no es como el imperio romano u otro gobierno humano. No es de la misma naturaleza y no tiene el mismo propósito. Pilato no tenía comprensión alguna de algún reino no de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, sí, dijo Jesucristo, el reino de Cristo fue establecido aquí en la tierra, pues los seguidores de Cristo son los ciudadanos de este reino, de su reino, pero el origen de su reino no era terrenal, no era de la voluntad o fuerza humana. Mi reino no fuera de este mundo, dice Jesús, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Como rey, Jesús tenía servidores, pero ¿cómo eran estos servidores? ¿Eran guerreros? ¿Andaban por las calles armados como los soldados romanos? En esto se ve claramente, mi amigo oyente, la prueba de que el reino de Cristo no era de este mundo, sino más bien era un reino espiritual y pacífico. Aún los romanos tenían que saber algo de la vida y enseñanza y práctica de Jesús, pues tenía más de 3 años enseñando en ese territorio y en Jerusalén y en el templo. Así pues, no solo los judíos, sino también aún los romanos podrían saber con toda seguridad que Cristo no era un rey terrenal, sino el rey espiritual. Véase usted los servidores de este rey, no son de este mundo. Allí está la prueba. Por lo tanto, Jesús y su reino no presentaban ninguna amenaza contra los romanos. Él, Jesucristo, refutó, mi amigo, el concepto de los judíos y de los premilenialistas de que el Mesías tendría un reino terrenal como el de David. Su reino, mi amigo y hermano, es espiritual, como dice Colosenses 1, 12 y 13. Los que nacen otra vez, según Juan 3 y versículo 5, entran en su reino, como él lo dijo claramente. El apóstol Pedro explicó la naturaleza espiritual del reino de Cristo el día de Pentecostés, cuando predicó el primer sermón evangelístico en Hechos capítulo 2. Puede leer del 29 al 36. Cristo no solo es un rey, sino más bien es el rey de reyes, pero su dominio es sobre el corazón del hombre, y el enemigo de este reino son el error y todo pecado, incluyendo los deseos de la carne, como dice Pedro el apóstol en las primeras de Pedro 2:11, que nos abstengamos de todos los deseos de la carne que batallan contra el alma. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? ¿Eres tú? Oiga bien la pregunta de este Pilato. ¿Eres tú rey? Como quien dice, ¿eres tú pobre, solo, abandonado, prendido, acusado y condenado por los judíos, rey de ellos? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Si tiene reino, mi amigo, entonces debe ser un rey.
La respuesta de Jesús fue afirmativa. La expresión tú dices equivale a sí. Era y es rey, pero solo en el sentido explicado en el versículo anterior. De esta confesión Pablo habla en 1 Timoteo 6:13. Dice que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Sigue diciendo el texto, versículo 37. Y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Sí, mi amigo, Cristo es el Rey de Reyes. Ha llevado a cabo su campaña a toda costa y de conquistar, pero su único cetro y su única arma ha sido y siempre será la verdad, el Evangelio de Cristo, según Romanos 1:16. Es la verdad, el Evangelio. Su ejército está compuesto de voluntarios que se someten a esa verdad. Estos poseen la disposición de recibir y amar la verdad porque quieren hacer la voluntad de Dios. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, dice el 3:11. Cristo vino al mundo para dar testimonio a la verdad acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y acerca del plan de Dios para la salvación del hombre. Eso dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pilato pregunta acerca de su reino y al contestarle Jesús dice que nació para dar testimonio a la verdad. Estos no son dos temas diferentes, sino un solo y el mismo tema. Jesús nació para establecer su reino por medio de dar testimonio a la verdad. ¿Cómo estableció su reino? Dando testimonio a la verdad. ¿Cómo reina Cristo? Bueno, dando testimonio a la verdad. Cristo vino al mundo para reinar sobre el hombre por medio de la verdad, el Evangelio, mi amado oyente. El hombre con su libre albedrío acepta o rechaza la verdad de Cristo. Nadie está obligado por este rey a obedecer el Evangelio. Cristo no obliga, sino que Él solo enseña e invita, como dice allá Mateo 11, 28 y hasta el 30. Venid a mí, todos. Él llama a la puerta y el hombre puede abrir la puerta de su corazón y dejar la puerta abierta y entrar allí Jesús. Apocalipsis 3:20. Todo aquel que es de la verdad dice, oye mi voz, dice Jesús. ¿Quién es de la verdad? Puesto que Cristo es la verdad, según Juan 14:6, entonces el que es de la verdad es el que viene a Cristo, cree en Él y le obedece y le sigue practicando, por supuesto, la verdad, como dice el 3:21. El que es de la verdad nace otra vez del agua y del espíritu, como le dijo a Nicodemo en el 3:5, y adora a Dios en espíritu y en verdad, como hablaba con la mujer samaritana en Juan 4:24. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, dice el 8:47 de Juan. Nosotros, dice Juan el apóstol, nosotros, sí, los apóstoles, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Se refiere a Juan el apóstol y los demás apóstoles. Primera de Juan 4:6. Mi amigo, 18:39 de Juan dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Pregunta Pilato al pueblo. 18:40 dice, entonces todos dieron voces de nuevo. Marcos 15:13, diciendo, no a este. Si usted se fija, el término este es del uso menospreciativo. Dice el pueblo, sino a Barrabás. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Marcos 15, versículo 11. Y Barrabás era ladrón. Bueno, eso dice la escritura en Lucas 23, 19 al 25. Era un ladrón. En esto los judíos muestran su hipocresía, inconsecuencia, porque al mismo tiempo que profesan su fidelidad a Roma, como dice el 19:15, y piden que los romanos condenen a Jesús, piden que se os ponga en libertad a un hombre que había causado grandes problemas para los romanos. Mi amigo, nunca ha habido y nunca habrá un cuadro más feo de la corrupción del corazón humano. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo escogido de Dios habían bajado al abismo de la malicia, el odio, la envidia y la hipocresía. En su fanatismo ciego eran peores que animales irracionales. Judas, versículo 10.
Ellos gritaban, no a este, sino a Barrabás. Los que acaban de gritar de esta forma, o los que echaban este grito, murieron, mi amigo, poco después de aquel día. Y los que no se arrepintieron han tenido unos 2000 años para reflexionar sobre sus hechos. Pero lo más terrible del caso es que su remordimiento durará eternamente. Dice Hechos 3:14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Pasamos a Juan 19, mi amigo. Cuando los judíos insistían en que Pilato soltara a Barrabás, les preguntó, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. El gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, pues tomó agua, dice, y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mateo 27, 22 al 24. 19:11 de Juan dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Vamos a ver esto. El juez aquí, Pilato, y el sumo sacerdote Caifás fueron juzgados por el verdadero juez, mi amigo, Jesucristo. Él dijo, mayor pecado tiene. Judas entregó a Jesús a los judíos, pero los judíos le entregaron a Jesús a los romanos, y el judío responsable era Caifás, el sumo sacerdote, quien habló por el Sanedrín. El pecado del judío era mayor que el de Pilato, porque no los romanos, sino los judíos se condenaron a Jesús y le entregaron a los romanos, empleando toda la fuerza de la política disponible, a ellos sí, para obligar a Pilato a llevar a cabo la crucifixión. También el pecado de los judíos era mayor porque conocían las escrituras del Antiguo Testamento y que hablaban de Cristo, y no podían negar que Jesús las cumplió al pie de la letra, porque habían visto sus señales y habían oído sus enseñanzas. La palabra de los judíos era grande y la culpa de los judíos era terrible, grande porque después de todas sus oportunidades de conocerle, lo rechazaban y le estaban resueltos a darle muerte. Este texto recalca la culpa de los judíos con respecto a la muerte de Jesús. Hoy en día no solo los judíos, sino también muchos que profesan creer en Cristo quieren absolver a los judíos de este crimen. Pero, amigos, hermanos, ellos mismos dijeron en Mateo 27, 25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es necesario reconocer entonces, sin embargo, que el pecado del mundo entero, y por supuesto el pecado de cada uno de nosotros, clavó a Jesucristo en la cruz del Calvario. Juan 19:15 sigue diciendo la Biblia, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que Cristo, que el César. Qué galán que hubieran dicho Cristo, ¿verdad? No, el César, dijeron. En su fanatismo por crucificar a Cristo negaron al Dios del Altísimo, al Dios verdadero, el del Antiguo Testamento, al único rey de Israel, como dice Jueces 8:23 y 1 de Samuel 8:7 y 12:12. Y negaron, mi amigo, la promesa de Dios a David acerca de su hijo en 2 Samuel 7:12 al 16. El Mesías que ocuparía su trono para siempre, desde luego, sus palabras eran pura hipocresía, pero en realidad los que no se arrepintieron de este pecado se excluían del reino verdadero del Mesías. Todos, mi amigo, somos responsables. El 19, 16 al 18 de Juan. Así que entonces lo entregó a ellos, sí, a los principales sacerdotes. Pero los soldados romanos lo crucificaron. Después de decir, no hallo delito en él, varias veces Pilato pues lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Para que fuese crucificado, sí, los soldados tomaron pues a Jesús y lo llevaron, y él cargando su cruz. Esta es, amigos, una triste historia que quisiera seguirle explicando a ustedes cómo Jesús realmente sufrió
el martirio de la cruz. Según el historiador Josefo, la crucifixión era una práctica común en Palestina. Esta era una de las peores formas de tortura y uno de los métodos de ejecución más cruel que jamás se hubiera inventado. Era la pena mortal diseñada para producir una muerte muy lenta, pues algunos duraban días en la cruz antes de morir. Era